Buenas tardes, mi nombre es Oscar Riaño, este es el grupo de ética número 15. Este es un video de sustentación sobre las ideas analizadas de la película Precious. Lo primero que tenemos es dos personajes seleccionados de la película y pues su justificación. Tenemos dos personajes, madre e hija, que son expuestos a situaciones adversas similares de pobreza, falta de estudio, falta de oportunidades, maltrato físico, emocional de parte de la figura masculina común a los dos. Por un lado tenemos a Clarice Precious Jones, que utiliza fantasías oníricas para escapar de su realidad, fantasea sobre cómo fue eso de su vida. A pesar de los eventos de su vida, quiere estudiar y ser alguien útil a la sociedad y decide frenar la cadena de abusos de parte de su madre y padre por amor a sus hijos con la esperanza de darles un futuro. Por otro lado tenemos a la madre que se refugia en el alcohol y las drogas para calmar el dolor, utiliza medios reprochables para acceder a la compasión y a la ayuda social, y transmite el abuso físico y mental pues transmite por medio del abuso físico y mental su frustración y dolor a su hija, creando una herencia familiar, una herencia de violencia. Dos caminos diferentes para una misma exposición, un resultado social con una dicotomía de escenarios. El dolor persiste para ambas, pero pues madre e hija se conducen por caminos diferentes. El maltrato psicológico en la película, pues el maltrato físico y psicológico, pues el físico conduce al psicológico, muchas veces están relacionados. Por una parte, la parte física, pues se evidencia con el maltrato corporal hacia la víctima, las palizas de la madre que le propina a la hija, inclusive llegando a comprometer la salud, la integridad de su hijo. El bullying que sufre la niña por parte de los compañeros del vecindario, la violación de precios repetidamente por su padre desde los 3 años, embarazándola 2 veces, y el obligarla, por ejemplo, a comer cosas cuando ella no quería, fomentando la obesidad y la deformidad de su hija. Por otra parte, la parte psicológica, pues al recibir las golpizas de su madre, pues afectan directamente la autoestima de la hija. El aprovechamiento del padre, pues de la relación con su hija, daña la capacidad de ella para establecer relaciones saludables con otros hombres. El constante rechazo de discursos hirientes de parte de la madre hacia la hija, y pues esto pues obviamente Precious pues se encierra en un mundo donde no puede hablar y pierde su voz hasta que hay sucesos adelante que logran que se despierte. ¿Por qué los sujetos actúan en contra de los principios éticos? ¿Por qué no podemos entenderlos? Realmente, pues los principios éticos sirven como base de entendimiento y la interacción de los individuos dentro de su círculo de influencia. Cuando los individuos desarrollan comportamientos antisociales, pierden la capacidad de empatía con otros miembros de la sociedad y no les importan las consecuencias de sus acciones hacia los demás, llegando a cometer actos que vulneran a las personas desde varios escenarios. Esta falta de empatía, pues, la falta de empatía hacia los demás, pues, la explican desde un carácter psicopático y un carácter sociopático. El primero, pues, tiene componentes fisiológicos. La parte sociopática la analizan más que todo desde la parte medioambiental. Es más interesante para el análisis de esta película porque un individuo regular puede presentar comportamientos sociopáticos hacia el grupo principal y proceder en contra de los principios de la sociedad y sus ciudadanos, dependiendo del ambiente donde se desarrollen. Las condiciones de desigualdad social evidentes son pobreza extrema, víctima de violencia y comportamientos abusivos desde su niñez, falta de educación como ciudadano y de respetar los límites y normas, malos ejemplos de comportamientos que pueden ser imitados por él, o sea, malos ejemplos desde la niñez, deficientes bases morales y éticas, esto va en la crianza. La capacidad de avanzar de los dilemas, porque a veces los individuos no podemos avanzar sobre nuestros problemas. Pues la mayoría de las personas pues hemos tenido dilemas en la vida y a veces pues da la sensación de que somos derrotados y se procesan de forma negativa y los hacemos parte de la definición de nuestra existencia. Hay otras personas que aprenden y siguen adelante de forma positiva. Pues todas las personas no son iguales, a veces hay condiciones que favorecen una respuesta positiva y que favorecen una respuesta negativa. Entre las que pueden favorecer una respuesta positiva, pues es una formación desde la infancia enfocada a vivir y procesar las frustraciones, una red de apoyo que tenga cercana de familiares, amigos, servicios sociales, que ayuden a soportar una carga en un momento dado y puedan proveer consuelo y consejo. Que el dilema se encuentre dentro de las capacidades disponibles, que a pesar de que sea complicado, el individuo pues sea capaz, tenga la capacidad intrínseca de resolverlo. Hay condiciones que van en contra de afrontar adecuadamente un problema. Hubo una historia de malas experiencias en condiciones similares del pasado, eso es como un derrotismo aprendido, una falta de red de apoyo cercana de personas y familiares,
o que a veces el problema se genera en un nivel tan bajo en la escala de necesidades que a veces no se vea salida, a un nivel en la primera escala donde se necesita tener la seguridad de la alimentación, la comida, la salud adecuada, una vivienda. Pues en esa escala yo pienso que se generan los mayores problemas y los problemas más complicados para resolver a un individuo. El miedo a enfrentar los temores, porque algunos tenemos miedo a enfrentar los temores. Se me viene la frase, a lo único que hay que temer es al miedo mismo. Hay temores que ayudan a la supervivencia justificados, pero muchos de ellos lo que hacen es volverse parte de nuestra personalidad y pues, de nuestra existencia. A veces tendemos a crear círculos viciosos alrededor de nuestros miedos y reforzarlos con malas experiencias, y por medio de esto los justificamos y los perpetuamos y le damos poder sobre nuestra vida. Pero también existen individuos que se resisten a dejarse conquistar por los miedos y los racionalizan de una forma interna. A veces voluntariamente se someten y se exponen a esos miedos para evaluar cuál es el origen y a partir de ahí trabajan en un mantra para poder sobreponerse. Una buena educación pues alrededor de este tema pues debería ser primordial durante el crecimiento. Eh, Algunos no tienen ese tipo de influencia, otros la logran conseguir después de que han crecido a través del crecimiento personal, pero muchas personas pues arrastran ese tipo de carga durante toda su vida. Hay personas que tienen tanta luz que dominan a los demás. Una frase bonita que sale en la película. Desafortunadamente el mundo cuenta con personas con espíritu brillante y actitud y disposición personal excepcional que les permite influenciar de forma positiva las vidas de su círculo de influencia a nivel familiar y las personas con las que interactúa. Pues Blue Rain tiene la misión de educar a las personas que son de necesidades especiales y tienen dificultades en la vida. Solamente eso, pues ya la ubica en una categoría especial, pero ella le coloca un adicional, que es que ella se preocupa realmente por sus alumnos. Ella asume el costo personal de la preocupación personal de indagar sobre la vida y de velar porque ellos se encuentren de la mejor forma posible. El personaje de Blue pues lleva esa carga emocional en la película, pero también pues puedo destacar la figura masculina del enfermero John que demuestra a la Precious que pues los hombres también pueden ser buenos y que pueden ser decentes con ella. Mi experiencia con una Blue Rain, personas que haya conocido que tengan ese tipo de actitudes, sí he conocido varias, destaco el perfil de una mujer, es jovial, amable, siempre positiva, siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, a pesar de que uno sabía que las dificultades personales pues las tenía. Ella estaba a cargo de sus padres, a cargo de su hermana y de sus sobrinos, afuera de su hija. Eh, Adicionalmente, pues ella colaboraba como madre sustituta del bienestar familiar, por lo cual recibía alguna compensación, pero pues no era pues mucho dinero. Una de las cosas que más me impacta, pues ella fuera de eso, pues trabajaba como vendedora por catálogo, algo que le permitía estar en la casa y ayudar con los niños del bienestar familiar. Pero muchos de los casos complicados que tenían cuando recogían a un niño, que eran niños supremamente maltratados que se encontraban en estados de desnutrición deplorables, o que tenían limitaciones físicas fuertes, se lo cedían a ella porque tenían confianza de que los cuidados que ella le propinaba junto con los de la mamá de ella lograban que estos niños tuvieran cambios espectaculares en su vida, lograban volverles a colocar una sonrisa en la cara y prepararlos adecuadamente pues para lograr buscarles una familia más adelante por medio del proceso de adopción. Eh, Análisis personal de la película, pues de alguna forma se vino a mi mente la cita de que estaba triste porque no tenía zapatos hasta que vi a alguien que no tenía pies. O sea, después de ver esto, pues le queda a uno como un sentimiento de agradecimiento por la vida, porque pues la vida no ha sido tan dura como la vida de personas que pueden tener condiciones mucho más desfavorables. También queda la sensación de que hay que ser un poco más decidido en enfrentarnos a las dificultades y tratar de aprovecharlas como método para superación personal. De la película me impacta particularmente la forma de violencia heredada que se refleja, ya que es uno de los factores que más asocio con la situación que veo a diario pues en el país. La violencia física dentro del núcleo familiar con la que se educan los niños
que ellos transmiten este tipo de violencia, lo transmiten a través de generaciones. Si me pegan, yo pego. La violencia de género también hacia la mujer, que no solo se representa por aspectos físicos, sino a cadenas que se repiten en el tiempo. Las madres solteras que tienen hijas que se convierten en madres solteras, pues puede ser un ejemplo, como si no hubiera un destino mejor para ellas. Esto es violencia intrínseca porque igual es como algo aprendido de las madres y pues les quitan las oportunidades que pueden tener adicionalmente fuera de la vida pues que eventualmente les toca. La importancia pues de la educación básica no solo de los niños, sino de los adultos también, que están mal encaminados hacia una vida armónica a nivel de la sociedad. Bueno, eso es todo lo que tengo que comentar al respecto. Muchas gracias, y amables.